Hola, bienvenidos. Hoy vamos a charlar sobre una modalidad de trabajo que podemos vincular y nutrir con el video anterior denominado memoria y aprendizaje profundo. Si no lo viste, te lo recomiendo. En esta oportunidad vamos a trabajar con aprendizaje interdisciplinar. Y como hay muchísimo para abarcar en este tema en cuanto a metodología y objetivos, le vamos a dedicar más de una instancia. La propuesta de hoy es hacerlo a través de una mirada creativa donde vamos a poder desarrollar tanto contenidos como conceptos. ¡Comencemos! Esta maravillosa obra de arte se titula La balsa de la medusa. Es una pintura al óleo realizada por el pintor y litógrafo francés Théodore Géricault. Se convirtió en un ícono del romanticismo francés. Es una pintura de formato grande, casi de 5 metros por un poco más de 7 metros, y se exhibió por primera vez en el Salón de París de 1819, ganándose tanto elogios apasionados como condenas. Representa una escena del naufragio de la fragata de la Marina francesa La Medusa en las costas de Mauritania el 2 de julio de 1816. La fragata La Medusa era un barco de guerra de 40 cañones que participó en las guerras napoleónicas y en las incursiones en el Caribe. Tenía casi 47 metros de eslora, un calado de casi 6 metros y un desplazamiento de 1080 toneladas. Tras la definitiva derrota de Napoleón y el retorno de la dinastía borbónica, el 17 de junio de 1816, la fragata zarpó junto a una flotilla de la isla de Aix, cerca de Burdeos, con destino a la ciudad de Saint-Louis, en Senegal. La expedición se componía por militares, funcionarios, colonos y, como era costumbre de la época, algunos científicos que llevaban material de observación. La fragata se separa de los demás navíos y cuando llega a la altura de las costas de Mauritania, a una zona de aguas poco profundas, denominadas el Banco de Anguin, la quilla empieza a rozar la arena y el barco encalla el 2 de julio de 1816. En una primera instancia, la tripulación intenta reflotar la nave, pero se desata una terrible tormenta que daña el navío irreparablemente. El capitán y los oficiales se subieron a los botes de a bordo, mientras que 150 marineros y soldados, así como una cocinera, se apiñaron en una balsa improvisada de 15 metros por 8 metros. En principio, la balsa debía ser remolcada por los botes hasta la costa, pero al verse lastrado por su peso, el capitán decidió soltar las amarras y abandonar la balsa y sus ocupantes a su suerte. La balsa se convirtió enseguida en un infierno. Quedaron a la deriva y todos ellos, salvo 15 personas, murieron durante los 13 días que se tardó en rescatarlos. Los supervivientes tuvieron que soportar el hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura. El suceso llegó a ser un escándalo internacional y Théodore Géricault denuncia a través de su pintura la injusticia, la crueldad y el sufrimiento de los náufragos abandonados a su suerte por el gobierno de la época. Géricault utiliza su arte como medio de crítica social y política, rompiendo el orden establecido por la monarquía. Es una obra emblema del Museo del Louvre y de los más importantes del romanticismo. Si observamos con detenimiento, el cuadro es un catálogo, un muestrario de diferentes sentimientos humanos en forma piramidal con eje diagonal en forma ascendente. Intencionalmente, el autor nos muestra desde la parte inferior en el cuadro que los personajes están sobre una base inestable, que es el agua, lo que ahonda el sentimiento de tragedia. Pero nos va paseando por los diferentes estadios del ser humano, desde la muerte representada abajo y va subiendo pasando por la desesperanza, el miedo, la rabia, la resignación y la esperanza representada arriba, donde está el punto más álgido en el personaje que flamea su camisa mirando el horizonte, pero sustentado en un pequeño barco que está en el fondo en un intento por llamar la atención para ser rescatado. En el horizonte se ve lo que podría ser un amanecer, que puede interpretarse como una oportunidad de un nuevo día, luz que busca desenmarañar ese caos oscuro simbolizando la esperanza del ser humano. Como emblema del romanticismo, muestra las facetas de los sentimientos del hombre y el significado de su vida de forma apasionada y a su vez sombrío. Presenta al hombre frente a su destino y en este caso a merced de las fuerzas de la naturaleza, enfrentándolo a una situación que lo supera sin dejar de lado la esperanza. Con respecto al color,
podríamos decir que está en una clave muy baja. Eso quiere decir que el porcentaje de sombras y de penumbras es mucho más alto que el de las zonas iluminadas, con el fin de proporcionarle mucho más trascendencia a las zonas que tienen luz. Y podríamos seguir hablando horas y horas sobre el análisis de la pintura o la historia que está detrás de ella. Personalmente, me parece un disparador increíble para hacer trabajos interdisciplinares. Desde un punto de vista histórico, hay una infinidad de temas que podemos desarrollar, que van desde la monarquía, las batallas, hasta la realidad del mundo de la época. Desde la geografía podemos trabajar con cartografía, hidrografía, batimetría, que estudia el relieve oceánico, que es protagonista en esta historia. En la matemática podemos trabajar con la relación que hay con la cartografía, conversión de millas náuticas a kilómetros, inclusive toda la geometría que hay detrás del análisis de esa maravillosa obra de arte. La filosofía tiene muchísimo para decir porque estudia el comportamiento humano desde un punto de vista reflexivo, crítico y transversal. Desde un punto de vista sociológico también hay mucho para analizar, teniendo en cuenta las diferentes visiones sociales desde los náufragos, sus familias, la monarquía y el impacto social de la época. En la física podemos trabajar desde flotabilidad hasta cómo utilizan la vela los barcos para navegar en diferentes direcciones utilizando el viento. Y podríamos seguir ahondando porque hay infinidad de contenidos que podemos trabajar en este tipo de actividades interdisciplinares. Es muy interesante para tener en cuenta también cómo utiliza este medio de difusión Théodore Géricault. Y nos podemos plantear un montón de preguntas. ¿Por qué lo hace a través de una pintura? ¿Por qué la expone en el Salón de París? ¿Por qué lo hace 2 años después? ¿A quién va dirigida? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué paralelismo podemos realizar en la forma en la que se hacen las denuncias hoy en día en las redes sociales? Este tipo de trabajos interdisciplinares abre una puerta muy interesante para desarrollar el pensamiento crítico. Pero les propongo dar un paso más allá del mero trabajo de contenidos y poder desarrollar un concepto. Esta obra de Théodore Géricault se presta para trabajar muchísimos conceptos. Uno que para mí se adapta muy bien es el de crisis. Hay muchísimos elementos en la pintura que nos permiten trabajarlo, que van desde los diferentes estadios del ser humano representados en las posturas y los comportamientos de los personajes, hasta una balsa inestable, una tormenta en el cielo y olas amenazando esa balsa. Hace un tiempo, a uno de mis grupos, previo a la época de los parciales, que es una etapa muy estresante para ellos, les mostré el cuadro del naufragio de la Medusa y les pregunté si se lograban identificar con alguno de los personajes que allí aparecían. De forma inmediata, un alumno dice: yo no aparezco en el cuadro, fui el que se cayó de la balsa el segundo día. Otros se identificaban con los personajes que parece que están discutiendo y dice que eran ellos pidiéndose los materiales para poder tener todo para estudiar a tiempo. Algunos se identificó con el personaje en el punto más álgido de la balsa, revoleando la camiseta con la esperanza de poder llegar al 8 en matemáticas y en química. Y surgieron respuestas muy interesantes a las preguntas de ¿qué representaría la balsa? ¿Qué representan las olas? ¿Qué representa la tormenta? Y recuerdo que una de las respuestas fue que las olas la asociaban con el tiempo contrarreloj que tenían para preparar las pruebas, y era una ola que podía dar vuelta a la balsa o que los podía empujar a la orilla. Fue un trabajo tremendamente enriquecedor. Y si fuese otro tipo de crisis, una crisis económica, o una crisis social, o una crisis familiar, ¿cómo la representarían en una lámina? ¿Cuál sería el escenario? ¿Cuáles serían los elementos simbólicos que aparecen allí? O si la representarían a través de otro tipo de obra. Trabajar crisis como un nudo donde convergen diferentes tipos de hilos. Y poder reconocer, por ejemplo, qué recursos internos tengo para afrontar una crisis o qué recursos externos tengo para poder enfrentarla. Y los invito a pensar cómo podríamos desarrollar, por ejemplo, el concepto de libertad, o de empatía, o de sentido de lucha. Lo haríamos a través de una obra de arte, de una canción, de una pintura, de un dibujo. ¿Cómo lo podríamos desarrollar? Y a modo de resumen, podemos decir que a través del trabajo interdisciplinar podemos trabajar contenidos,
conceptos, habilidades, destrezas y armar un mapa muy interesante sobre las aptitudes y las actitudes de nuestros alumnos de forma mucho más innovadora y dinámica. El trabajo interdisciplinar nos permite una gran posibilidad de desarrollar el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo, tanto como el trabajo en equipo, y nos permite evaluar de forma distintiva las diferentes fortalezas de los alumnos. Hay que tener en cuenta que yo no puedo evaluar de forma tradicional lo que no trabajo de forma tradicional. Y como este es un tema muy amplio, voy a dedicar un video exclusivo a diferentes técnicas de evaluación, teniendo en cuenta las individualidades de las fortalezas de los alumnos de acuerdo a las diferentes técnicas de enseñanza. Esta es una invitación a despertar la curiosidad sobre diferentes técnicas de trabajo. Espero que dejen sus comentarios, sus sugerencias y sus dudas. Si les gustó la propuesta, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video.